Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Bueno, hoy queremos reflexionar sobre lo que está pasando en la hermana República de Colombia. Colombia, como sucedió en el Perú, en Colombia ha emergido un gobierno de izquierda mediante la vía electoral. Si bien es cierto, en Colombia todavía no se plantea la propuesta de la Asamblea Constituyente como sucedió en el Perú y como sucedió en Chile, lo cierto es que en Colombia el estilo, el gobierno del señor Gustavo Petro es el típico gobierno de las izquierdas bolivarianas en el que los partidos, los movimientos llegan al poder utilizando una constitución para cuestionar, para derribar desde adentro la vigencia de esa constitución. En síntesis y en resumidas cuentas, eso es lo que está pasando en Colombia. El señor Gustavo Petro tiene una propuesta de reforma de la salud, una propuesta de la reforma del sistema previsional y del sistema laboral, que en la práctica significan acabar con la economía de mercado, el sector privado, empoderar al Estado, colectivizar estos sectores y a partir de esos hechos, a partir de esas reformas, empezar una gran modificación del modelo económico que consagra la Constitución de Colombia. Y bueno, y en este camino el señor Petro ha quebrado incluso una primera alianza electoral que logró formar en el gobierno, ha generado una crisis entre el Poder Ejecutivo, algunos roces con el Legislativo, pero sobre todo con las demás instituciones de Colombia, como la Fiscalía General. Ha convocado a las masas para presionar a las instituciones democráticas, al propio Congreso, porque se retrasa o toma distancia de supuestas de propuestas de reforma del Ejecutivo. Es decir, y de pronto el señor Petro, que llegó al gobierno con la mitad de los votos de los colombianos, empieza a caer aceleradamente en desaprobación y no sabemos cómo va a terminar la democracia colombiana, donde es que la cual es una de las más estables de la región. Creo que ha tenido un solo golpe de Estado, una sola interrupción constitucional en las últimas décadas. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado al señor Eugenio Trujillo Villegas. Él es un analista político, un ensayista, un escritor colombiano. Él es director de la Sociedad Colombiana Tradición y Acción, director del portal de Colombia, La Linterna Azul, y es un permanente defensor de los derechos democráticos, del sistema republicano, y ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor Trujillo, gracias por la conversación. Don Víctor, muy buenos días. Para mí es un honor estar invitado aquí en su programa. Un saludo muy especial a toda su audiencia en el Perú y en los demás países de Latinoamérica donde a usted lo escucha. Le agradezco, señor Trujillo. Mire, si tuviera que preguntarle sobre una imagen, ¿qué imagen le genera el gobierno de Petro en estos primeros meses de gobierno? Yo le comento la imagen que a mí me genera. Es un presidente que está cometiendo casi muchos de los errores que cometió aquí Pedro Castillo antes de su golpe fallido, de su detención y de su vacancia. Esa es la imagen que a mí me produce Petro en Colombia. ¿Cuál es la imagen que a usted le produce, señor Trujillo? Yo creo que una imagen correcta de lo que está aconteciendo en Colombia es imaginar al presidente Petro conduciendo un automóvil lleno de pasajeros y que está al borde de un abismo. Y en vez de evitar la caída en el abismo, el conductor del auto, que es el presidente Petro, acelera y dirige el vehículo hacia el abismo. Esa es la real situación de Colombia. ¿Por qué? Porque, como usted lo ha dicho, en el Perú, en Chile, en Bolivia, en muchos países latinoamericanos, se ha ensayado la receta del socialismo para resolver los problemas que cada uno de nuestros países tiene. Y resulta que esa receta nunca resuelve ningún problema
y agrava de una manera extrema todos los problemas que tiene. Y eso es lo que ha venido haciendo el presidente Petro en este primer año de gobierno que se completa el próximo mes de agosto. O sea, Colombia, como Perú, como todas las naciones latinoamericanas, tiene un mundo de problemas y de situaciones que no se han resuelto. Si una política de gobierno coherente, honesta, trata de resolver los problemas, pues uno concluye que el país mejora. Pero la receta de Petro, similar a la receta de Pedro Castillo en el Perú, es multiplicar todos los problemas a un extremo inimaginable para destruir el país. Esa es la realidad de Colombia. Usted Ahora, citó algunas, disculpe, siga. sí, un poco para que usted nos siga explicando, el gobierno de Petro en sus primeras semanas, en sus primeros meses, tenía una aprobación sobre el 50%. El día de hoy, la desaprobación ya es largamente superior a la aprobación. Pero no solamente eso, sino que el gobierno de Petro, al inicio de su gobierno, logró formar una coalición parlamentaria que el día de hoy está resquebrajada en ambas cámaras. Y la prueba de ello es que su propuesta de reforma de salud, su propuesta de reforma de la salud para sacar al sector privado de la salud, su propuesta de reforma de las pensiones para eliminar las AFPs del sector de pensiones y su propuesta laboral para crear la famosa estabilidad laboral soviética, que ya no existe en el mundo. Bueno, estas reformas se han congelado en el Congreso. Y por otro lado, el señor Petro, recuerdo el 1 de mayo pasado, convocó a las masas para presionar al Congreso, se enfrentó al fiscal general y se ha conocido un escándalo sin precedentes que vincularían a la campaña electoral de Petro con dinero ilegal, del supuesto dinero ilegal del narcotráfico. Todo esto hace que la sensación de que el gobierno se derrumba está ahí. Su apreciación es correcta, don Víctor. Cuando inició el gobierno Petro hace exactamente un año, los índices de aprobación eran del 70%. Hoy en día, cuando las empresas que se encargan de medir estas encuestas nunca han sido totalmente confiables, algunas afirman que la aprobación de Petro está en el 20%, otras dicen que llega al 30%, pero ninguna le da más del 30%. Y yo creo que en la realidad esa aprobación al gobierno de Petro es inferior al 20%. ¿Por qué? Porque todo lo que ha hecho el gobierno en este primer año ha sido catastrófico. Lo primero que hizo, multiplicó los impuestos que cada uno de los colombianos paga. Antes de esa reforma tributaria, que fue aprobada en diciembre del año pasado y cuya aplicación comienza en este año 2023, antes ya el nivel de impuestos que pagaban los colombianos en las empresas y a título personal, individual, era totalmente confiscatorio. Es decir, ya teníamos un régimen tributario que impide el crecimiento de las empresas porque las personas terminan trabajando únicamente para satisfacer la voracidad tributaria del Estado. Eso ya es una tranca impresionante en el desarrollo empresarial del país. Este año, el próximo mes, cuando las empresas comienzan a pagar los impuestos nuevos, que obviamente serán mucho mayores que los del año pasado, ese descontento y esa inconformidad de la gente con el gobierno va a ser mucho mayor. Después, lo que usted ha notado de la reforma a la salud y de la reforma a las pensiones es algo también que atenta contra los derechos fundamentales de las personas, porque Colombia, a lo largo de 30 años, ha construido un sistema de salud que bien sabemos los colombianos que no es el mejor sistema de salud del mundo, pero los especialistas, los conocedores del tema, afirman que está entre los 10 o los 20 mejores sistemas de salud del mundo, mejor que el de los Estados Unidos y sin duda mejor que el de cualquier otro país latinoamericano. Y es un sistema de salud privado. Aquí en Colombia, a través
de una ley que se creó hace 30 años, se permitió el sistema de que los grandes conglomerados privados asistan a la salud de los colombianos y prestan un servicio excelente, con un pago mensual que realmente es muy pequeño. Cualquier colombiano, sea rico, sea pobre, sea de clase alta, sea de clase baja, tiene una cobertura en salud que es realmente magnífica. Y las personas que no tienen ningún sistema de salud, porque su situación de pobreza se lo impide, el gobierno las atiende en forma gratuita en los mismos hospitales y en las mismas clínicas y con los mismos médicos que se atiende a la gente adinerada y a la gente que sí paga por el sistema de salud. Eso hace que el sistema de salud de Colombia sea excelente dentro de lo que podría ser el nivel de perfección humana. Lo quieren acabar. El gobierno quiere destruir el sistema privado de salud para convertirlo en un sistema estatal, como funciona en Cuba, como funcionó en Rusia, como funciona en todos los países comunistas, lo cual es un absoluto fracaso. Ahora, lo cierto es que, felizmente para los colombianos, se ha resentido la relación de Petro con el Congreso, con ambas cámaras. Hay un distanciamiento con los liberales, eh, incluso con los propios conservadores, que en algún momento apoyaron una coalición con Petro. Uno no entiende hasta ahora para qué, digamos, quizá había la intención de morigerar su gobierno, ¿no? Pero la pregunta que surge es, en este momento, en esta situación, luego incluso del incidente de en la que se encontró una maleta de dinero que comprometió a una jefa de asesores del gobierno de Petro, al embajador Benedetti, si no me equivoco, el embajador de Colombia en Venezuela, y luego de conocerse de que hay una versión del propio Benedetti que señala que habría dinero sucio del narcotráfico, que hubo dinero sucio del narcotráfico en la campaña de Petro. La pregunta que surge es, desaprobación, digamos, ya no hay mayoría sólida en el Congreso, eh, desprestigio creciente en el gobierno de Petro y falta de ideas para convocar a la unidad nacional. Petro, y esa es la naturaleza de los gobiernos de izquierda bolivarianos, ¿hacia dónde va, cree usted, el gobierno de Petro o, o la situación de la democracia en Colombia? ¿Cuáles son los... Pareciera una respuesta muy simple y muy padronizada, digámoslo así. Pero la realidad es que el gobierno va directamente hacia el caos. ¿Por qué? Porque señalan un mundo de problemas que existen en el país y no solamente no los resuelven, sino que crean unas medidas y se inventan unas situaciones que agravan los problemas de una forma radical. Porque si ellos pretenden derrumbar un ordenamiento jurídico que existe, no plantean una alternativa distinta para reemplazarlo. Entonces, quieren destruir la salud. El sistema de salud es una red inmensa que funciona a lo largo y ancho del país. La quieren destruir con un decreto. La pregunta es, ¿cómo van a reemplazar ese sistema de salud para que de un día para otro lo ejecute, lo organice, lo administre el Estado? Eso es imposible. Es una fantasía socialista que ellos puedan administrar todo eso de un día para otro. Entonces genera el caos. El caos, bueno, ya la ciudadanía en Colombia está protestando contra el gobierno de Petro, y en este contexto, ¿cómo ve usted la situación social en Colombia? Y por otro lado, la posición de las Fuerzas Armadas de Colombia. Las Fuerzas Armadas de Colombia, muy importantes en esta coyuntura, han tenido una tradición anticomunista, antiterrorista, por los largos años de lucha contra el terrorismo, las milicias armadas. Este, ¿Cómo ve usted estos dos componentes de la crisis? La calle se calienta y las Fuerzas Armadas
con firmeza. Ese es un escenario muy grave, porque la situación de las Fuerzas Armadas en Colombia y en cualquier país del mundo está íntimamente ligada con el orden público en el país. En Colombia tenemos una cantidad de grupos guerrilleros y terroristas que han vivido permanentemente financiados por el narcotráfico. Esas organizaciones terroristas, entre las que están las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y 50 organizaciones más que no vale la pena ni mencionar. Ellos están en una lucha armada permanente para destruir el orden jurídico del país. Y lo único que puede contener esa amenaza son unas fuerzas armadas honestas, eficientes, competentes, que le hagan frente a esa guerra que esos grupos están desarrollando contra la sociedad colombiana. Lo primero que hizo el presidente Petro cuando asumió la presidencia fue destituir a 80 generales de la policía y del ejército. Toda la cúpula militar que conocía el problema, que sabía cómo actuar en medio de este conflicto, que conoce las tácticas para enfrentar al enemigo, todos ellos fueron apartados de las Fuerzas Armadas. Los que quedaron, dirigidos por un ministro de Defensa que tiene una concepción marxista de la sociedad, ahora reciben una orden, una directriz presidencial, una directriz de gobierno que les prohíbe enfrentar el terrorismo. Entonces, en Colombia hay un ejército que tiene 300.000 hombres que están armados, que tienen todos los elementos para enfrentar la subversión, pero la orden de la presidencia es no enfrenten ningún grupo terrorista en el país. No se atreve. Entonces, el ejército es un espectador más. Señor Trujillo, en este contexto, si le pido un pronóstico, quiero hablar sobre su investigación sobre el indigenismo en el Cauca y su libro, pero si le pido un pronóstico sobre el gobierno de Petro, ¿hacia dónde va? ¿Acaso va a reeditar el destino de Castillo? Pero hablar de ese tipo de salidas en Colombia suena a una herejía. Colombia es una de las democracias más estables de la región. ¿Hacia dónde va el gobierno de Petro? Si la sociedad colombiana permite que el gobierno de Petro continúe, el país va a una socialización idéntica a la de Venezuela y a la de Cuba. Eso es lo que dice el presidente todos los días. Eso es lo que dicen sus ministros. Ese es su plan de gobierno. Pero la esperanza que tenemos es que ha surgido en Colombia una reacción muy importante que exige que el Congreso de la República le haga un juicio político al presidente para que lo destituya. Fue lo que consiguieron hacer en Perú, no una vez con Pedro Castillo, sino varias veces con varios presidentes que habían violado la Constitución en el Perú y que han sido destituidos por el Congreso en los últimos años. Esa figura constitucional existe también en Colombia, pero no se ha usado nunca. Y hay un abogado, amigo personal, una persona con la cual hemos hecho una serie de eventos en los últimos meses, que es el doctor José Manuel Abuchaibe. Él, como abogado experto en derecho electoral, ha sido el promotor del juicio político al presidente Petro y él puso una denuncia ante el Congreso que en este momento está en receso, por lo tanto todas las actividades del Congreso están paralizadas, pero el próximo 20 de julio, que es la semana entrante, el Congreso reinicia sus sesiones ordinarias y entonces ahí va a comenzar el juicio. Avanza, el presidente será destituido por el Congreso y entonces Colombia se va a salvar de esta hecatombe y de toda esta destrucción que se está promoviendo. Si no avanza el juicio político, pues realmente el pronóstico es el peor que nos podamos imaginar. Ahora, digamos, y esto es un poco para anteponernos a las campañas del eje bolivariano, cuando hay un presidente que llega al poder mediante una constitución y desde el poder solo se dedica a destruir, a
intentar derogar esa constitución para convocar una asamblea constituyente, bueno, la democracia tiene que defenderse, como pasó aquí en el Perú. Le comento eso un poco para anteponerse a los argumentos de la izquierda regional, pero le quería plantear, señor Trujillo, que nos describa el tema del indigenismo en Colombia. Cuando uno habla del indigenismo, de esta famosa teoría que ha desarrollado el vicepresidente de Bolivia, el señor Álvaro García Linera, y que propone que el movimiento indígena reemplace a la clase obrera del marxismo como sujeto revolucionario. Cuando uno habla de esto en América Latina, bueno, pues mira Perú, donde Castillo habló de una república plurinacional con equidad de género, mira Chile, donde su constituyente quiso destruir la unidad del Estado chileno con la república plurinacional, mira Bolivia, tiene 36 naciones, mira Ecuador, que también se considera una república plurinacional, pero cuando uno observa Colombia dice, en Colombia no hay tanto mundo andino, mundo indígena, ¿no es cierto? Entonces, pero en Colombia también está presente. Usted ha escrito un libro, La extorsión indígena, en base a todas las investigaciones que ha desarrollado en el Valle del Cauca. Cuéntenos de esta realidad, de esta investigación, señor Trujillo. Ese libro, La extorsión indigenista, si me permite, le voy a mostrar la carátula en la cámara. Bueno, creo que sale al revés en la cámara. No, está apareciendo muy bien, sí. Bueno, este es un libro que fue una investigación de muchos años a propósito del problema indígena en Colombia y en América. Colombia es un país que tiene 50 millones de habitantes, de los cuales 2 millones pertenecen a comunidades indígenas. Y en los últimos 30 años, la Constitución y toda la acción política que se ha venido desarrollando dentro del marxismo se ha ido promoviendo al movimiento indigenista como la punta de lanza de la revolución marxista en Colombia. Las tribus indígenas, especialmente las que están asentadas en el departamento del Cauca, que queda al sur de Colombia, cerca a la frontera con el Ecuador, donde es el departamento donde más población indígena hay, ahí solamente hay 300.000 indígenas, han creado una situación de caos y de violencia política y social a partir de las tribus indígenas. ¿Por qué? Porque las poblaciones indígenas coinciden con los territorios donde está sembrada la coca. Entonces, los grupos terroristas han manipulado a las tribus indígenas para que ellos, usando esa autonomía indígena que existe y que les ha concedido la Constitución colombiana, para que ellos conviertan esos territorios en una especie de repúblicas independientes donde el Estado no puede entrar, donde el ejército no puede entrar, la policía no puede entrar, la autoridad legítima de Colombia no tiene autonomía dentro de esos territorios. Entonces, eso funciona como una república independiente donde los indígenas están aliados con el ELN, con las FARC, cultivan coca en los territorios donde ellos viven, ahí tienen los laboratorios y desde ahí exportan la coca a los mercados internacionales. Entonces, eso va creciendo y en los últimos años se ha ido convirtiendo en uno de los principales problemas de Colombia. El departamento del Valle del Cauca, que es contiguo al departamento del Cauca, es uno de los emporios agrícolas y empresariales más importantes de Colombia, sobre todo por el cultivo de la caña de azúcar, porque tiene 300.000 hectáreas sembradas en caña de azúcar. Y eso está en el límite del problema indígena. Y los indígenas, siguiendo esa directriz marxista, afirman que todos estos territorios sembrados en caña de azúcar les han pertenecido a ellos por un derecho ancestral y que se los han robado las comunidades empresariales, algunas que están asentadas hace 150 años, produciendo caña y azúcar y ron y alcoholes. Y entonces ahora ellos, los indígenas, afirman que el resto de la población de Colombia le robó sus territorios
y ellos los van a recuperar. ¿Cómo los van a recuperar? Invadiéndolos. Entonces, de unos 20 o 30 años para acá, esas comunidades indígenas han ido invadiendo los territorios, destruyendo las empresas agropecuarias, y esa tierra que antes era productiva, ahora está completamente improductiva. Ese es uno de los grandes conflictos O con sea, los indígenas en Colombia. lo que usted nos está señalando es que en el Valle, en el Cauca, se cumple una regularidad de América Latina, ¿no? Es decir, este discurso neoindigenista, identitario, que es una envoltura del marxismo tradicional, del comunismo. Por otro lado, el marxismo y el narcotráfico y las economías ilegales, aliadas para cuestionar el Estado de Derecho, el sistema de propiedad privada y todo lo que es la formalidad y la legalidad que crea inversión, crecimiento, empleo y prosperidad y reducción de pobreza. Bueno, si le cuento, aquí en el Perú nosotros tenemos un valle que se llama el Valle del Río Apurímac, del río N. Brain se llama, el Valle del Río N. Apurímac y Mantaro. Ese es el resumen. Es un valle que es una zona virtualmente liberada, ¿no? Y donde reina una organización que se llama el Partido Comunista Sendero Luminoso Militarizado. Bueno, vemos en el caso de Bolivia, también en el Valle del Beni, hay estas relaciones entre productores de coca, narcotráfico y marxismo. Vemos en cualquier lugar, y Colombia lo que hace es ratificar, hay una relación directa entonces entre este neoindigenismo identitario y el narcotráfico. Don Víctor, la relación es absoluta y total. En ese libro yo analizo todo el problema indígena que ha surgido desde Canadá, pasando por México, Centroamérica, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Perú, o sea, todos los países de América en este momento tienen un problema con los indígenas. ¿Y cuál es el problema? Usted ha dado una puntada muy importante sobre el verdadero problema indigenista en América. El marxismo, que aparentemente murió con la caída del muro de Berlín, en la realidad no murió. Y hoy se ha creado un marxismo alternativo, un marxismo cultural, en donde la problemática indígena ocupa un papel fundamental. ¿Por qué? El sistema de vida indígena no requiere de propiedad privada, no es a favor de la industria, no es a favor del comercio, no es a favor del desarrollo y del progreso de los pueblos. Ellos pretenden vivir en el colectivismo, en la pobreza y en un contacto permanente con la naturaleza. Y ellos pretenden, a través de esa nueva doctrina marxista, que el mundo entero sea así como vive una tribu indígena prehistórica. Entonces, cuando el presidente Petro viaja por el mundo y se va a Egipto, y va a Nueva York, y va a Pero las Naciones Unidas, lo que un, proclama es que hay que acabar con el mundo industrializado. ¿Me quería decir algo usted, don Víctor? sí, pero esta idea de un pueblo originario o una tribu aislada del mundo del mercado, del mundo occidental, en realidad es una construcción teórica, es una entelequia, porque todas estas tribus, todos estos pueblos originarios están absolutamente integrados. Por eso, digamos, son el sostén del narcotráfico, que es una forma de globalización ilegal. Por eso están vinculados a los ejércitos comunistas o a los núcleos comunistas. Aquí en el Perú, cuando se habla de pueblos originarios, uno visita una comunidad y bueno, todos están conectados, la mayoría de ellos están conectados con el sistema digital. Entonces es un poco un pretexto, es una envoltura, un argumento, ¿no? Claro, es una mentira, es un engaño que ellos le están vendiendo al mundo, porque de todas maneras ellos están conectados con la civilización y en el fondo los que piensan todo esto no son los indígenas. Los que piensan esto es una élite internacional que funciona en las primeras ciudades del mundo
y que son los que quieren acabar con la industria, con el petróleo, con el gas, con la energía eléctrica, con los aviones, con el transporte aéreo, con el transporte marítimo. Según ellos, todas estas invenciones humanas destruyen la tierra, destruyen la biodiversidad, y entonces le echan la culpa a todo esto de un cuento mentiroso que se llama cambio climático, y con ese pretexto ellos pretenden destruir todo el desarrollo empresarial de Occidente. Esto es distinto a un fenómeno real de que existe una contaminación en el mundo y que tenemos que hacer todo lo posible para enfrentarla y para combatirla y para que esos factores contaminantes desaparezcan. Eso es otro problema. Aquí estamos es en que el nuevo marxismo actual que nos quieren imponer en todos los países nuestros, lo que quieren es destruir el desarrollo empresarial y destruir la propiedad privada. Y esto es muy importante, porque el fundamento de la libertad humana es el reconocimiento de la propiedad privada. Si la persona, cualquiera que sea, en el lugar del mundo donde se encuentre, si la persona no tiene derecho a tener propiedad privada y a conservar para sí el fruto de su trabajo, eso conduce a los estados, a las naciones, a la sociedad, a la tiranía y a la esclavitud, que es el régimen marxista tal como existe en todos los países donde funciona. Corea del Norte, Cuba, funcionan sin propiedad privada en absoluto, y Venezuela va en esa dirección, y todos los gobernantes socialistas de América van paulatinamente en ese mismo camino de abolir la propiedad privada. De acuerdo, señor Trujillo. Mire, yo le agradezco infinitamente por estas interesantes reflexiones. Nos ha permitido, en primer lugar, conocer sus trabajos sobre, en este libro, La extorsión indigenista, que usted ha publicado. Ahí vamos a conseguirlo aquí en el Perú, porque tengo que conocer la realidad de este neoindigenismo identitario aliado de sectores comunistas, de las economías ilegales. Y por otro lado, hemos conocido la situación del gobierno de Petro. Yo le agradezco infinitamente por esta reflexión y que sea el inicio de posteriores y largas conversaciones que tendremos, señor Trujillo. Enteramente a su disposición, y quiero enviarle un saludo a toda su audiencia y espero que nos volvamos a encontrar por este medio. Muchas gracias por haberme invitado, don Víctor, y estoy a su disposición. De igual manera, señor Trujillo. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.